Bueno, pues ya estamos de regreso para hincarle el diente a la economía, para entrar en nuestra tertulia de economía. Y esta noche está con nosotros don Francisco Cabrillo. Muy buenas noches, don Francisco. Muy buenas noches. Y don Emilio González. Muy buenas noches, don Emilio. Muy buenas noches, don César. Bueno, ya saben ustedes que Grecia necesita otros 30.000 millones de euros más, que Moody's ha decidido arremeter contra los bonos patrióticos catalanes y valencianos, que Endesa es partidaria de subir, pero bastante más la luz de lo que la ha subido, y que de hecho las suspensiones de pagos, esas sí que han subido nada más y nada menos que un 5,9% en el primer trimestre, como va a subir presumiblemente el IBI una vez que tengamos elecciones municipales. En fin, yo les dejo estos temas sobre el tapete y ya lo saben ustedes. Añadan lo que quieran, descártense de lo que les parezca y empezamos a jugar. Pues mire, la verdad, don César, es que el tema de la subida del IBI, como la de los valores catastrales que se ha llevado a cabo para que las autonomías y ayuntamientos recauden más en estos momentos, es una inmoralidad y una confiscación, ¿no? Porque cuando el precio de la vivienda está bajando, ¿cuál es la justificación para subir el valor catastral de las viviendas? No hay ninguna justificación, excepto el deseo de recaudar, y el IBI pues estamos en lo mismo. Aquí, en lugar de apretarse el cinturón, como se le están apretando las empresas y las familias para poder sobrevivir y salir adelante como se pueda, eso no va con las administraciones públicas, ni muchísimo menos, ¿no? O sea, entonces, ¿qué van a hacer? Ellos seguir exprimiendo a los ciudadanos, ¿no?, para poder seguir financiando sus fastos, sus fiestas, sus corrupciones, corruptelas y cosas diversas, ¿no? Pues francamente me parece que la sociedad española debería de empezar a responder de alguna manera a esto, ¿no?, y no dejarse exprimir de esta manera. Está muy relacionadas las dos cosas, porque realmente los valores constituyen luego la base del impuesto, ¿no? De hecho, lo que harán seguramente será pegar una subida muy fuerte de los valores catastrales, establecer unas bonificaciones parciales durante una serie de años, con lo cual dirán, nosotros no subimos el IBI, pero entonces irán quitando las bonificaciones y el contribuyente empezará a ver que cada año paga más y dirá, oiga, ¿cómo pago yo más si no me lo están quitando? Y el truco simplemente es ese, se hace una subida muy fuerte. En los primeros años no se aplica en su totalidad y al cabo de unos años nos encontramos con unas subidas pues disparatadas como las que estamos teniendo, sin contar problemas como el de la tasa de basura de Madrid, que así aparece de pronto y tal. Pero sí, el planteamiento es el que usted dice, es una forma de subir la presión fiscal y negarse a racionalizar el gasto. Ese es el problema. Sí, entonces lo que vienen a decir básicamente es, a ellos les da igual que la sociedad se esté empobreciendo como consecuencia de la crisis del señor Zapatero, y ellos lo que van a hacer va a ser empobrecernos todavía más para ellos poder seguir con el voto cautivo, sus corrupciones, corruptelas y demás, ¿no? Luego, claro, aparece esto de Moody's diciendo y alertando del riesgo de los bonos patrióticos, y es que a mí no me extraña. Bonos que se están emitiendo al 6, al 7%, ya sabemos lo que viene después. Primero, estos son intereses que el año que viene tienen que figurar en los presupuestos de la comunidad autónoma de turno que está emitiendo, y por tanto estos intereses son un gasto que se abre paso en los presupuestos a costa de otras partidas, digámoslo claro. Que esto podría tener un cierto sentido si fuera una emisión de deuda para invertir en infraestructuras que después aportan una rentabilidad, pero no es el caso, es para seguir financiando la fiesta, mientras esperan a que esto se recupere o a que le suban el IBI. Pero eso ya se va a quedar ahí. Por tanto, estas comunidades que están emitiendo estos tipos de interés van a estar durante años pagando estos intereses. Y cuando llegue el momento de vencimiento de la deuda, como no tendrán dinero, pues volveremos a lo de siempre. La renovación de la deuda, la consolidación. Y el vencimiento, que hay que decir que además son emisiones a muy corto plazo. A muy corto plazo. Estamos hablando de emisiones a un año, si eso y a 2 años. Ya lo decía James Buchanan, el premio Nobel de Economía, en una de sus aportaciones era decir, que al final la deuda pública a corto plazo acaba consolidándose en deuda pública a largo plazo. Con lo cual, están hipotecando por un lado... Si les dejan. Si es que el problema es que en estos momentos ni siquiera estoy yo convencido de que estas comunidades, si intentan consolidar ahora mismo a corto plazo, puedan. De hecho,
claramente están tirando en esta línea, pues no pueden hacer otra cosa. Hombre, si al catalán o al valenciano de turno le van abonando los intereses normalmente, cuando llegue el momento de vencimiento, si le mantienen los intereses, renovará la deuda y entonces seguirán trampeando de esa manera mientras puedan. Pero claro, van incrementando un capítulo de gasto de los presupuestos, van consolidando esa deuda y van hipotecando el futuro de esa comunidad autónoma. Y total, ¿para qué? Pues para negar, vamos, en el caso catalán, para no andar cerrando embajadas catalanas, ni acabar con la política de inmersión lingüística, ni ese tipo de cosas, y en el caso valenciano, pues es que para 3/4 de lo mismo. Porque también el señor Camps no es que se caracterice precisamente por la defensa del español o del castellano y la unidad de España en su comunidad autónoma, ¿no? Entonces, para esto es para lo que lo están haciendo. Rentabilidad económica nula. Pues esto es una hipoteca para futuro, para estas comunidades autónomas. ¿Y después qué? ¿A pedir a papá Estado? Pues es que papá Estado ya no tiene que dar. Si es que están los huesos. No, y sobre todo, te lo ha dicho Moody's también, estas comunidades están endeudando a tipos muy altos. Claro. Bueno, van a vencer a muy corto plazo. Una vez que venza, ¿qué van a emitir? Nueva deuda a tipos más bajos. ¿Qué le van a pedir los inversores? Es decir, oiga, vamos a ver, usted vence, a usted le hemos dado dinero, le ha vencido, ahora necesita lo mismo o más, probablemente, porque siguen teniendo déficit, por lo tanto lo normal es que necesiten más. ¿Qué van a bajarle los intereses? No, le van a consolidar o le van a subir sobre estos tipos. ¿Es sostenible que una comunidad esté pagando intereses hoy aproximadamente 4,5 puntos, 5 puntos por encima del Euribor? No, pero si de hecho, eso no se aguanta. Si de hecho para el caso de España ya está calculado que con tipos de interés del 6-7% lo que estamos es al borde de la quiebra. Entonces unas comunidades autónomas, ¿esto dónde va a salir? Pues ya sabemos al final. Tendrán que dejar de prestar servicios porque desde luego todo lo relacionado con el trinque se mantendrá, porque aquí hay que conocer a los personajes, ¿no? Y dejarán de prestar servicios o subirán impuestos todo lo que puedan y más. Hay un caso muy representativo, yo comentaba el otro día. Como probablemente saben nuestros espectadores, en Cataluña ha habido problemas con la asistencia sanitaria. Y con el pago de nóminas. Con el pago se han reducido costes. Ahora, ¿por qué Cataluña y los otros no? Probablemente porque Cataluña no tiene elecciones autonómicas. Con elecciones autonómicas habrían aguantado al menos un mes para realizar este tipo de reducciones. ¿Qué tenemos que esperar? Que pasadas las elecciones autonómicas, lo que estamos viendo en Cataluña va a pasar en otros sitios, porque realmente no van a tener dinero para pagar. Hombre, ojalá sea así, pero yo lo dudo si la respuesta que se está dando desde las administraciones no es forzar desde el Estado central a todas las demás administraciones a recortar el gasto, sino subir los valores catastrales y permitir la subida del IBI, ¿no? Entonces, bueno, estos son los ayuntamientos, es otro problema. Los ayuntamientos tienen un problema probablemente mayor que el de las comunidades autónomas aún, porque no tienen ni siquiera capacidad para recaudar. ¿Y se acuerdan ustedes de que hace no tantos meses se hablaba de que habría que reestructurar los ayuntamientos? Se decía que de los 8.000 ayuntamientos que hay en España debían sobrar cerca de la mitad. Bueno, y se pensó, y hacer como estaba hablando Irlanda, de hacerlo, Grecia y tal. ¿Se dan cuenta de que aquello ha desaparecido? Hombre, es que eso nadie se le ocurre ahora decir que hay que cerrar un ayuntamiento y unirlo con el de al lado, aunque uno tenga 500 habitantes y el otro 1.200. No sea ingenuo. ¿Cuántos puestos de concejal se pierden? ¿Cuántas posibilidades de mandandurria? Y no hablemos ya de funcionarios, porque si se fusionan 3 ayuntamientos en uno, 2 secretarios de ayuntamientos de momento sobran. Y así podemos seguir, suma y sigue. O sea, ¿no? usted sería partidario de que en vez de 8.000 hubiera 16.000, porque así doblábamos los yo soy partidario de que si hay 8.000 se quedaran en 1.000 a lo mejor. Pero me refiero a decir que luego la realidad no es lo que nosotros hablamos, sino es la realidad de los políticos. Perfectamente. Que todos tienen amigos, parientes, correligionarios y compañeros de carne a los que colocar en algún otro sitio, ¿no? O sea, pero este es un buen ejemplo, dado que los ayuntamientos realmente tienen una enorme diversidad de partidos en el poder, porque todos los partidos grandes y muchos pequeños tienen ayuntamientos. Probablemente sería un buen tema para un acuerdo nacional, ¿no? Es decir, bueno, vamos a fijar desde fuera unos criterios objetivos y vamos a reducir ayuntamientos. Mira, si este es del Partido Popular, pues ¿qué le vamos a hacer? O si este es del Partido Socialista, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a fijar unos criterios y
y vamos a cortar gasto. Pues es que yo no solamente reduciría el número de ayuntamientos, don Francisco, yo es que también en muchos casos lo que empezaría por reducir es el número de concejales, porque yo no entiendo en muchas ciudades para qué sirven tantos concejales, ¿no? Bueno, de concejales y de funcionarios, porque uno de los argumentos que más se utiliza cuando uno dice, mire usted, alcalde, usted no puede seguir gastando este dinero, es decir, es que tengo que pagar las nóminas, pero es que muchas de las nóminas son innecesarias. Claro. Es decir, ni Gallardón necesita... Y las han hecho crecer en estos años. Ni necesita los asesores que tiene, ni necesitan en muchos casos tantos funcionarios como tienen, y en muchos casos tampoco hace falta tanto concejal. Claro, es verdad que sí, que en estos momentos el pago de las nóminas está disparado porque han engordado de tal manera lo que los americanos llaman el payroll, que claro, está todo el mundo, ¿no? Pero evidentemente es escandaloso cómo ha crecido. Y solamente los asesores de Gallardón, solo asesores, o sea, ya no hablo del funcionariado, de los concejales, etcétera. Bueno, tiene unos sueldos descomunales y tiene una cifra verdaderamente astronómica de asesores. Sí, cuya justificación yo sinceramente no acierto a encontrar. No, es que además es que uno puede entender que el presidente del gobierno tenga muchos asesores, teniendo en cuenta que es un presidente del gobierno que tiene que tocar muchas facetas, etcétera. Pero el alcalde de Madrid no hace política exterior que sepamos, ni hace política energética. Bueno, más bien deshace política energética, ¿no? Pero hay muchas cosas que no hace el alcalde de Madrid, que sí hace un gobierno o un presidente de gobierno, o que al menos un presidente de gobierno debe de saber o alguien le debe de informar. Un alcalde no, por muy alcalde de la capital de España que sea. Lo que pasa es que aquí, como nadie nos da explicaciones absolutamente de nada, pues la gente se queda tan tranquila. Y luego encima dicen que hay que votar a Gallardón para que echara a ZP, pues mire usted, si es que de Málaga a Malagón, mire usted. Que va. Yo creo que lo más parecido que hay a Rodríguez Zapatero en la política nacional es Ruiz Gallardón. Aquí va a haber una piedra. A veces miro a uno y miro a otro y no sé de quién son las cejas. Aquí va a haber una piedra de toque con el tema de la recaudación, que es lo que decíamos antes. No me lo cuente ahora, me lo va a contar después de la pausa publicitaria, que regresamos enseguida. Pues continuamos con nuestra tertulia de economía, don Francisco, y tiene usted el uso de la palabra, que nos iba a hablar de no sé qué hachazo que nos van a dar los ayuntamientos. Bueno, aparte de los ayuntamientos, decía que después de las elecciones va a llegar el momento en que habrá que tomar unas decisiones, porque a diferencia de las comunidades autónomas, aunque la gente las meta en el mismo saco, hay una diferencia muy importante, y es que la capacidad de recaudación fiscal de los ayuntamientos es muy pequeña en España. Y ahora que el sector de la construcción se ha venido abajo, mucho más pequeña todavía. Con lo cual, la capacidad para obtener ingresos es limitada. Pueden subir otra vez el IBI, la antigua contribución urbana, pueden crear alguna tasa extraña por ahí, pero eso no es suficiente para el mantenimiento del sistema de gastos. Entonces, o bien se deciden a abandonar muchas de esto que se ha venido a llamar competencias impropias, es decir, actividades que hace el ayuntamiento sin realmente tener ninguna obligación de hacerlas y que en buena parte las asumen simplemente por quedar bien o por motivos electorales que tendrían que abandonar, o si no, hacer una reducción drástica de personal, lo que antes decía don César, no se van a poder mantener esas nóminas. Y eso hay que tomárselo en serio. Y como decía antes, ningún plan sensato de financiación de ayuntamientos, y mire que en este programa llevamos meses hablando de esto, ningún plan se ha aprobado. Yo no veo que esté saliendo nada en la calle, ¿no? Es decir, aquí sí que haría falta algún tipo de, como decíamos, de pacto de Estado o de acuerdo, de que tenemos una rama muy importante de la administración pública que está en una situación lamentable. Hombre, es que no solamente está en situación lamentable, sino que en estos momentos hay ayuntamientos que ya no tienen ni siquiera para pagar la nómina y que el dinero que van cogiendo por un lado o por otro para otros fines, pues al final lo tienen que destinar
a pagar el sueldo del personal al servicio del ayuntamiento. Pero es que yo lo que creo que tendríamos que hacer es decir, vamos a ver, primero definir qué tiene que hacer cada uno y después con qué ingresos se va a financiar cada cosa. Es decir, redefinir de arriba abajo todo el sistema de descentralización administrativa que se ha producido en España. Porque se esperaba, y esa era un poco también la lógica del título 8º de la Constitución, ¿no?, que desde las comunidades autónomas se produjera una descentralización también de competencias y de recursos hacia los ayuntamientos, como la ha habido del Estado a las autonomías. Pero no, para las autonomías han llegado los recursos, los señores presidentes autonómicos se han convertido en reyes de taifas, se han sentido poseedores de esos recursos, de esos poderes, sin darse cuenta de que ellos también tenían, bueno, sin querer darse cuenta que también tenían que descentralizar, y así estamos en la que estamos. Los unos tirando un dinero que necesitan los otros asumiendo competencias que las autonomías no prestan, que en un sistema de descentralización los ayuntamientos pueden y deben hacer muchísimas cosas precisamente por la proximidad al ciudadano, cuando las comunidades autónomas no sabemos qué es lo que están haciendo. Pero pueden hacerlo si tienen dinero. Si tienen dinero. Lo que no tiene sentido es meterse a realizar determinadas actividades sin tener financiación y con el argumento de, bueno, yo hago esto a ver si me lo pagan, que es lo que han estado planteando muchos ayuntamientos, ¿no? Sí, y que después se meta la comunidad autónoma a hacer lo mismo en lugar de traspasar los recursos. Es que eso no tiene ningún sentido. Es un verdadero disparate. Lo que pasa es que este país necesita una verdadera reflexión y un nuevo consenso sobre el modelo de administración y sobre el modelo de descentralización administrativa, que yo no sé si se podrá alcanzar, porque como son tantos intereses creados y como al final hay tantos varones sustentando tantos líderes nacionales, pues al final dudo yo que los líderes nacionales vayan a ser capaces de quitarle poder a los varones. Yo creo, don Emilio, que a lo mejor la solución es irnos a Grecia. El tema no viene absolutamente a cuento, pero es que yo quería hablar de Grecia, como habrán notado a comprar una isla, ¿no?, perfectamente ustedes, porque al fin y al cabo creo que Grecia, dentro de las desgracias que nos ocurren, a mí es un país que me gusta mucho. Grecia es un país fascinante en muchos sentidos. Pero yo creo que ha sido la noticia del día, ¿no? Que también es un tema que venimos hablando. Yo no sé si un día ya don César nos va a echar porque va a decir, oiga, ustedes siempre dicen lo mismo, pero ¿qué quiere usted que le diga? No, si a mí me dan más miedo venimos las novedades contando, que hay ahora. es que venimos... O sea, yo el miedo que tengo es que un día lleguen ustedes y nos den una novedad y nos digan, hemos quebrado. Pero fíjese, don César, llevamos un año, se cumple un año del rescate de Grecia. ¿Se acuerda usted desde el principio? Dijimos, esta no es la solución. No se puede hacer esto. No se puede decir que se da dinero. Quien presta a alguien que no puede pagar tiene que aceptar una quita de la deuda. Esto es lo mismo que prestar a Industrias X cuando Industrias X se encuentra en suspensión de pago. Usted no puede intentar cobrar el 100% de lo que le ha prestado. Bueno, pues estamos exactamente en eso. Yo creo que hay que asumir que Grecia no puede pagar lo que le ha prestado y que hay que ir a una quita. Y eso que eufemísticamente se llama una reestructuración, es decir, Grecia no va a poder devolver todo y lo que devuelva lo va a tener que devolver a plazos más largos y a un interés más bajo. Hoy el dato que nos han dado es que está pagando la deuda, el bono está al 16,5%. Lo que pasa es que también no hay Estado que lo aguante. Eso es verdad. Lo que pasa es que también aquí, es decir, el imprudente que haya prestado a un país que en ningún momento ha tenido el menor interés en cumplir las reglas de juego que supone estar en el euro, como es el caso del saneamiento del déficit presupuestario. No porque lo diga ya el Pacto de Estabilidad, sino porque es una condición sine qua non de estabilidad en una unión monetaria. Y los griegos no lo han hecho y han mentido. Y ahora no tienen el menor interés ni en subir impuestos, porque mire, vamos a ver, el otro día me daban las estadísticas fiscales de Grecia. Resulta que en Grecia solamente hay 100 personas que tienen una renta declarada al año superior a 60.000 euros. Eso es que no hay quien se lo crea, honestamente. O sea que son como Chávez. Sí, son como Chávez, pero generalizado a todo un país en lugar a toda una comunidad autónoma. No es un país pequeño. Sí, es un país pequeño, pero hombre, 100 personas que declaren más de 60.000 euros de ingresos al año, cuando hay empresas, hay empresarios, hay terratenientes, etcétera, francamente, resulta bastante difícil. La Iglesia ortodoxa no paga. Claro, y luego cuando además... Yo por encontrarle alguna explicación a lo que usted me dice. Claro. Hay un problema. Ha habido mucho gobierno socialista. Sigue habiendo mucho gobierno socialista, y es que luego cuando encima les dices, oiga, es que mire, ustedes si quieren financiar un Estado moderno, etcétera, etcétera, tendrán que poner impuestos. Y dicen, ¿y cómo vamos a poner impuestos? Si la gente no está acostumbrada a pagar impuestos, pues mire usted.
a partir de ahí, pues se tendrá que pensar dos cosas. Y decir, usted tendrá que hacer además reformas estructurales en su economía. Y decir, no, es que nosotros estamos esperando porque creemos que China, como está creciendo y tal, va a aumentar considerablemente su demanda de aceite y entonces no tendrá el oliva y no tendrá más remedio que comprarnos a nosotros y así en unos años nos arregla la cosa. Y dice, pues hombre, eso se llama en España el cuento de la lechera. Pero don Emilio, yo le diría una cosa, quien prestó a Grecia, esto lo sabía, esto no es, por eso. No es ningún invento. Entonces, desde cuando un banco... Y resolvamos las cosas. Pues mire usted, claro, invirtieron mal, y esto es lo que no se puede seguir pretendiendo, que el contribuyente pague, que los bancos cobren el 100% de lo que han prestado, y que después de un año estemos aún peor de lo que estábamos. No, sobre todo es que lo que hay que acabar es con esta dinámica de la cultura de que los bancos no corren nunca ningún riesgo ni nada por el estilo. Pues hombre, creo que ya llevamos desde la crisis del peso mexicano de 1994 salvando y salvando y salvando, y lo que vamos haciendo es acumular crisis sobre crisis porque seguimos salvando bancos, en lugar de decir que quiebre el que tenga que quebrar, que los bancos cobren lo que buenamente puedan, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pero yo sí entiendo, por ejemplo, lo que le dice Alemania a Portugal. Portugal tiene reservas de oro equivalentes al 9% de su Producto Interior Bruto. Y dice, oiga, pues usted debe dinero y tal, venda reservas de oro. Que además es buen momento. Que es buen momento, además. Este momento. Porque desde Salazar tenían obsesión, o sea, seguían con el pensamiento mercantilista pensando que un país es más rico cuantas más reservas de oro tiene, y no como después dijo Adam Smith, que es más rico cuanto mayor sea su capacidad productiva, ¿no? No, pero en Europa hubo esa tendencia. Francia lo hizo. Sí. Portugal lo hizo. Es decir, gobiernos con una tradición financiera muy conservadora lo hicieron. Bueno, en España, como saben, vendimos nuestras reservas de oro en un momento. Solves lo veía ideal. En un momento antes de que empezara a subir, ¿no? ¿Qué ojo Solves? Lo que valdrían hoy esas reservas si se hubieran vendido en buen momento. Pero en fin, esa es otra historia. En fin, bueno, y además acaba de llegar don Lorenzo Ramírez, que nos va a contar cómo viene la prensa económica de mañana. ¿Cómo viene esa prensa? Pues viene griega, la prensa, la verdad. Estamos bien. Por cierto, don Francisco, que valdrían el doble, porque Solves la vendió a $700 la onza y ahora que está en 1.500 por ahí. Pues por ahí debe andar, por eso digo que ahora es buen momento para Portugal. Ay, don Pedro Solves, ¿cuánto hizo para las siestas españolas? Yo tengo algunos vídeos grabados suyos y cuando no puedo conciliar el sueño, ¿Pone usted a Pedro Solves? En 30 segundos caigo. Yo creo que hay gente que en vez de caer le puede dar, pero vamos, un periflux. A veces no me pongo mantita y me quedo... Cosas, era indignante, vamos. En fin, expansión. La crisis griega se agrava. El Economista de España sufre el peso de la crisis griega. 5 días. El IBEX sufre la tragedia griega. La verdad es que tampoco, ¿no? Se han currado mucho, ¿no? Con lo de la tragedia ya. No, lo de la tragedia griega ya. Un poco viejo ya. Creo que está un poco visto. Está un poco visto. Sinceramente habría que buscar Hombre, y otra además expresión. es que yo no sé hasta qué punto para nosotros es la tragedia griega o la tragedia ZP. Sí, claro, porque tenemos aquí a don José Luis, que la verdad es que todo el mundo ve una catástrofe, la caída de la bolsa del 2%, digo, pues cuando caiga el 5%, ya veremos. Es que mire, lo que don pasa. Lorenzo, a mí me llegó al alma eso que decía anoche en ese simulacro de entrevista con esta señora de Segovia, Eva H., que no sé qué quiere decir H., será Hernández, ¿no? No lo sé. O algo así por No el tengo el estilo. gusto. Eso de que él no había mentido de la crisis, que no tenía la culpa de la crisis, etcétera, etcétera, cuando aquí todo es desde principio a fin ZP. Era un programa de humor, ¿no? Oiga, no, don Lorenzo, usted que es hombre de buena memoria. Te temo, don Francisco. No, me parece recordar que este buen señor, don ZP, no dijo aquello de que prestar a Grecia al 5% era un negocio, extraordinario. Dijo que era un negocio extraordinario. Pero antes han mencionado ustedes, dicen, bueno, que los bancos asuman el riesgo, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. ¿Y si los bancos lo que hicieron fue colocarle los bonos griegos al Banco Central Europeo? Esta es otra, Bueno, pero pues es porque estaban detrás. Ahora podrá hacer, claro, como hacen los bancos cuando conceden un préstamo y el valor de la garantía del préstamo se reduce, pues decir, reclamarles a los bancos más dinero o devolverles y que devuelvan los préstamos. O sea, si eso puede ser perfectamente, don Lorenzo, si hubiera mercado libre en el sector financiero, un camino de doble vía. Eso es lo que se denomina el riesgo moral. Un banquero puede hacer lo que le dé la gana. Sí, pero lo que puede hacer el Banco Central, precisamente, o bien cuando descuenta papel o cuando ofrece fondos con garantía de papel, es lo que dice don Emilio. Es decir, mire usted, yo le he prestado tanto con unas garantías, esas garantías valen menos, o refuerce usted las garantías o devuelva parte del préstamo. Claro. El Economista
el gobierno acepta ahora adelantar el pago de 1.400 millones de euros a Cataluña por el Fondo de Competitividad. Sí, estamos Tenemos ahí conmovidos, unos sí. milloncejos. Pero solo a Cataluña, porque hay otras regiones, empezando ¿Qué se por esperaba Madrid, usted? que tienen exactamente el mismo derecho a que le adelanten Lo que esos pasa es fondos que a Cataluña. El pacto es entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialista de Cataluña. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso? Se Confío- supone que a las confío- no, comunidades no, le No, tienen no tiene que nada dar. que ver porque el Eso Partido ya Socialista de sa- Cataluña ya es un sabe partido usted, don independentista, don Francisco. que todavía en el Partido Socialista están jugando a si en las elecciones generales que CiU se venga con nosotros Y si para que no el pueda gobernar PNV con el PP, sale- el Ahora, PNV. pero bueno, Estamos en ese tipo aparte de de jugadas. todas las sinvergonzonadas que estamos viendo, hay un fondo, de acuerdo. Qué palabra más dura discute, utilizó Pues es que el usted, problema señor. es que no hay nada, aparte de la se sinvergonzonería. discute sobre si ese fondo debe pagarse ahora, en 2012 o en 2013, como decía la ministra. Yo ya no entro quién tiene razón o quién no tiene la razón. Lo que soy incapaz de entender es que el mismo fondo se pretenda darlo a unos y no a otros. Dudo que legalmente eso sea posible siquiera. Bueno, pero Es por el usted hecho ya sabe- diferencial catalán, don Francisco. Pero usted Eso también sí. ya sabe, don Francisco, que puestos a perjudicar a Madrid, este gobierno se apunta al primero, vamos. Recomiendo libremercado.com, el artículo de Alberto Recarte, pasado y presente del desempleo en España. La verdad es que es duro. Dice que en España tan solo ha creado 2 millones de empleos privados desde 1974. Hace un recorrido pues por España desde la crisis del petróleo hasta nuestros días, aquella crisis del petróleo. La burbuja provocada por el euro financió el crecimiento del sector de la construcción y ha dejado incorporados a nuestra economía el crecimiento del empleo de las administraciones públicas y una cifra inmanejable de 5 millones de parados. Y no me resisto a mencionar una noticia que aparece en el mundo digital en estos momentos, yo supongo que irá también en su edición de papel de mañana, que es que se ha ido en estado puro. A El ver. teléfono de atención para hombres, aquel que montó... Para maltratadores. Bien, decían que era para hombres perdidos ante el inicio de la ruptura del sistema patriarcal. ¿Cómo? Dígamelo otra vez, porque eso es muy difícil para mí. El teléfono estaba destinado a hombres que se encuentran perdidos ante el inicio de la ruptura del sistema patriarcal. ¡Qué barbaridad! Esto es tremendo. Yo es que no sabía que había pasado. La verdad es que ahora estoy asustado. Pues fíjese, se ha roto el sistema patriarcal Claro. y hay hombres por ahí perdidos. Exactamente. A ver si alguien los encuentra. Iba a llamar, pero ya no está. Esto estuvo en funcionamiento un año. Pero claro, porque yo Nos ha siempre costado- pensé, yo le decía a don César que a mí usted me parecía un hombre perdido por la crisis del Sí, sistema sí. patriarcal. Sí, sí, No, sobre no, todo... pues créame que no, porque lo ha encontrado una chica y entonces ya ha sido hallado. O sea, El ha sido hombre de- perdido y hallado. El hombre del siglo XXI está perdido por definición, don Bueno, Francisco. pero don Lorenzo 620... realmente se va a perder con el sistema matriarcal. Ya Con lo el verá sistema usted, matriarcal hay que tener cuidado. Yo de momento... Bueno, ¿qué ha pasado con ese teléfono? Que no nos lo ha contado usted. 625.000 euros nos ha costado. ¿El teléfono? 625.000 ¿Y euros. lo han quitado? Lo han quitado, ha estado un año en funcionamiento, lo gestionaban 8 personas. Ahí me salen a Sí. 78.000 por cabeza. 78.000 ¿Y euros. qué por- pasa? Que Oiga, ¿y sabemos, andaban tan perdidos que no llamaban. pero Sí, sabemos cuántos hombres perdidos llamaron? No lo sabemos. El problema es que Porque a lo esto es- mejor esto llamaron es- 4 o 5. Esto es una respuesta que ha dado una respuesta parlamentaria, porque esto no se suele hacer público. La señora ha ido, dice que bueno, primero anunció el teléfono en junio de 2008. Se puso en funcionamiento en diciembre de 2009. Bueno, tardó Y un luego poquito. ha estado un Bien. añito y no sabemos cuántos han llamado, cuántos hombres perdidos por la ruptura del sistema patriarcal. Es que me parece. Pero usted se imagina fascinante. Esto es alguien lo que que- se acerca al teléfono Sí. y entonces lo cogen al otro y dígame y dice, mire usted que soy un hombre perdido por la ruptura del sistema patriarcal. Es que suena a gira, Pero es que- pero o es sea, que- realmente. No solo eso, son hombres perdidos por la ruptura del sistema patriarcal y que quieren recibir orientación sobre cómo asumir su paternidad, la corresponsabilidad, el cuidado de los hijos y las hijas y las tareas domésticas. Ah, bueno, pues ahí está. Está bien. Ahí ¿Y, está. y qué quiere usted? Pues Por mire, ejemplo, yo llama y dice, que yo me quiero hacer esta orienten. noche un pollo al as y entonces le da la receta por teléfono. Mire- Y 78.000 euros para el que lea la receta, que Mire, es lo importante. No estoy yo muy seguro de que No era las para que esto, cogían el teléfono, porque me malicio que eran las que cogían el teléfono, el pollo al as sea lo que Sí, conocieran sobre mejor, todo, pero me puedo equivocar. Sería feminista Salva Aido que dicen que en la cocina el hombre. Sí. Sí. Exactamente, que para eso ya ven a Arguiñano. Bueno, No, pero- Arriñano, por cierto, que se ha llevado también la Sociedad de Cocineros Vascos, lleva llevándose todos los años
subvenciones a troche y mocha también. Eso es otra también Sí. analizar. Claro, pues son un Claro, ejemplo. es que usted sabe que antes de que hubiera subvenciones, en el País Vasco se comía fatal. ¿Por qué se come bien en el País Vasco? Porque Por se la subvenciona a la Asociación de Cocineros Sí, Vascos. sí, sí, Es sí. que no lo entiende usted, don Sí, Lorenzo. no me cabe la menor duda. Es que estoy perdido en el sistema patriarcal de nuestros días. Eso es lo que le realidad, este es el problema. ¿eh? El daño que han hecho a las cocochas con el sistema patriarcal. Pero el eso tema- es Pues no, tema de tesis pues no le digo doctoral. ya al bacalao a la vizcaína. vamos. Pero realmente, Nunca fue al vizcaíno, ¿eh? realmente la cifra es notable. Es que es lo que dice don César. Es que a Gila no se le habría ocurrido algo parecido. No, nosotros hemos Y sería mucho superado- más barato. Hemos superado holgadamente lo que se le pudiera ocurrir a Vizcaíno Casas, a Gila, vamos, y al Marqués de Sade, si me apuran. O sea, realmente, y encima muchísimo más caro. En fin, que hasta aquí hemos llegado. Don Francisco, don Emilio, don Lorenzo, muchas gracias. Espero que si son ustedes hombres perdidos ante la ruptura del sistema patriarcal, por lo menos lleven una brújula encima, que siempre es algo útil. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestros invitados de esta noche.